eres tú y yo soy tu amado. Eso soy, eso soy, eso soy. He visto muchos que te buscan, alto y lejos, pero sé que todos buscan lo que solo envía, y porque tú sabes lo que quiero antes de hablar. Tú eres el buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú y yo soy tu amado. Eso soy, eso soy, eso soy. Tan perfecto en todo eres tú, tan perfecto en todo eres tú, tan perfecto en todo eres tú, oh Dios. Tan perfecto en todo eres tú, tan perfecto en todo eres tú, tan perfecto en todo eres tú, oh Dios. Amor tan innegable que no puedo explicar, y paz tan inexplicable que apenas puedo pensar, que me invitas aún más, que me invitas aún más, que me invitas aún más hacia el amor. Tú eres el buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú y yo soy tu amado. Eso soy, eso soy, eso soy. Tú eres el buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú y yo soy tu amado. Eso soy, eso soy, eso soy. Ok, bueno, este canto entonces nos dice que el Señor es el buen Padre, Dios es el buen Padre. Si ustedes notan ahí lo que está diciendo el canto, es que he escuchado historias, o mucha gente trata de explicar cómo es Dios o decirnos cómo se supone que es Dios, pero el que en realidad nos dice cómo es Él, pues es solamente Él. Y cometemos muchos errores cuando nosotros tratamos de interpretar a Dios en nuestra capacidad. No sé tú si seas cristiano de toda la vida, no sé tú si alguna vez hayas escuchado del cristianismo, no sé si tengas esa pregunta natural de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Existe realmente Dios? ¿Dios es verdadero o son ideas de hombres? Existía un humanista que dijo que la religión era el opio de los pueblos. Él trataba de decir con eso que a través de la religión se manipulaba a las masas para lograr de ellos lo que se quisiera. Y en cierto modo tenía razón, de la religión que él conocía, vamos a decirlo así, de lo que él sabía que era la verdad, que en realidad no era la verdad, pero lo que él llamaba verdad. Y yo tengo el deseo de compartir con ustedes estudios de la palabra de Dios que nos ayuden a entender a Dios como Él se revela a nosotros, no como nosotros lo queremos ver, no como a nosotros nos interesa verlo, como nosotros nos creemos que es. Dios es el creador
que no necesita de nadie ni de nada para ser. Es el único autoexistente. Él no necesita de mi adoración, Él no necesita de mi reconocimiento, Él no necesita de mí para ser Dios. Si yo dejo de reconocerle, si yo dejo de honrarle, si yo dejo de dar su lugar a Dios, Dios sigue siendo Dios. Dios no necesita de mí ni de nadie en la humanidad ni en el universo entero. No hay nadie que pueda ser indispensable para Dios. Y Él ha querido revelarse a nosotros para ayudarnos a entender esos problemas que nosotros tenemos. ¿Quién soy? ¿Soy en realidad, como dicen algunas teorías científicas, producto de la casualidad? ¿Soy en realidad la mezcla de ciertos químicos que me han dado el ser y por ahí brotó un poco la inteligencia y somos la raza superior entre todos los seres creados solamente de materia? Realmente en estos tiempos ya no se sabe, porque casi todo mundo tiene una teoría de lo que es Dios y de lo que Dios pide de nosotros. Por eso me gusta este canto, porque dice: todos tratan de decirme quién es Dios, pero yo conozco que tú eres Dios y te complaces. Dios se complace, y no se complace en mis prácticas, sino se complace en sí mismos. Y lo que yo quiero ver es la carta de Pablo a los Efesios. Esa carta se encuentra en la Biblia. Es una carta que escribió un apóstol que vivió en el primer siglo, y él escribió acerca de cuál es el plan de Dios desde la eternidad. Eso no lo pudiera haber sabido ese hombre si no hubiera sido revelado por Dios mismo. Entonces tenemos a Dios explicándole a Pablo cuál es el plan desde la eternidad. Y con ese plan desde la eternidad nosotros podemos analizar que ni siquiera existíamos antes de que el plan fuera hecho, y en ese plan cabemos nosotros por la gracia de Dios. ¿Qué requiere Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? Como ya lo dije antes, Dios no gana nada con nosotros. Entonces, algo tenemos que entender. Entonces, ¿por qué Dios quiere hacer eso? Y si hay una razón por la cual Dios quiere darnos vida eterna, darnos salvación, librarnos de nuestra miseria, mostrarnos su misericordia. Entendamos que Dios cuida de todos, buenos y malos, justos e injustos. Dios cuida de todos. Pero Dios tiene especial cuidado para ciertas personas. ¿Y quiénes son esas ciertas personas? Son aquellos que han logrado cierta capacidad o cierta actitud. No. Como vamos a ver ahí, estas personas no dependen de sí mismos para ser parte de este plan que Dios quiere traer de bendición. Como el canal dice, nuevo cada día, new every day. Es nuevo cada día. Tiene varios sentidos. Nuevo cada día es nuevo. Nosotros estamos siendo renovados cada día más. Y nuevo cada día, nuevas cada día son las misericordias de Dios. Cada día Él extiende sus misericordias. Y quiero empezar a ver casi versículo por versículo la carta a los Efesios. Yo sé que a lo mejor tú ya leíste la Biblia. Yo sé que a lo mejor ya tienes una comprensión de lo que es Efesios. Escúchame. Júntate a mí y discute conmigo, mándame mensajes, cuestiona lo que yo estoy diciendo, ayúdame a aprender porque yo no lo sé. Yo estoy aprendiendo juntamente con ustedes y con la ayuda de Dios saldremos beneficiados todos. Tus comentarios son bienvenidos de cualquier clase, no hay problema. Si tú sientes que debes decir algo, dilo. Si tú debes corregir algo, hazlo. Eso será bueno para nuestro mutuo aprendizaje. Yo no soy quien sabe más, yo solamente quiero a través de la ayuda del Espíritu Santo podamos aprender, tanto los que me escuchan como yo, y con su retroalimentación podremos avanzar cada vez más. Entonces, no voy a dar un trasfondo de la carta, quién la escribió.
antes de empezar. Yo voy a ir hablando y conforme vayamos estudiando van a surgir algunas cosas que tendremos que decir acerca de la carta, de a quién se escribió. En primer lugar, lo que podemos saber es que fue una carta escrita a una iglesia que se encontraba fuera de Jerusalén, que eran gentiles. Prácticamente las personas que estaban ahí, habían algunos judíos, pero la gran mayoría de ellos eran gentiles. ¿Qué son gentiles? Quizá tú no conoces lo que es un gentil, tú no conoces lo que es un judío. Según la palabra de Dios y lo que nosotros podemos encontrar en la Biblia, el pueblo judío, el pueblo de Israel, que se conoce hoy como la nación de Israel, se fundó cuando salió los descendientes de Abraham, salieron de Egipto y fueron a Canaán y conquistaron la tierra y fundaron esa nación en la que hoy están todavía en pleito con los árabes. En ese tiempo Dios se los había dado y se fundó esa nación recibió la ley de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Ellos iban a recibir la bendición de Dios y estaban invitados a pertenecer como pueblo santo. Vamos a ver poco a poco y veremos, pero por lo pronto sabemos que ellos tienen la ley. Originalmente ellos recibieron la ley, las escrituras, todo lo que es el Antiguo Testamento. De esa nación nació nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo el Salvador nació de esa nación y murió allí por los líderes de esa nación también. Y todos los demás que no son judíos o no somos judíos somos considerados gentiles. Gentiles simplemente son naciones, personas de naciones extranjeras, digámoslo. Por así decir, un gentil es un extranjero. Y extranjero en referencia al hebreo, al judío. Entonces, esta carta fue escrita a extranjeros de los judíos. Pablo nos va a mostrar aquí en esta carta si en realidad el plan de Dios era salvar solamente a los judíos, como muchos de los judíos creyeron, o si Dios quería salvar a judíos y a todas las naciones. Entonces me gustaría que fuéramos poco a poco viendo esta carta. Vamos a ver unos cuantos versículos quizá, porque solamente la salutación y un poco de inicio, pero quiero empezar con esto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos el escritor. Él dice que está escribiendo y es Pablo. Pablo es apóstol de Jesucristo. Lo primero, estoy leyendo en la traducción Reina Valera 1960. Tú puedes leerlo en la traducción que tú quieras, no existe ningún problema. Es básicamente lo mismo. Entonces, Pablo es el escritor, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue encontrado en camino a Damasco, iba rumbo a Damasco para apresar a los cristianos, a los que seguían a Jesucristo, para llevarlos a la cárcel y para castigarles por la osadía de creer en un blasfemo que había muerto en la cruz como un criminal. Pero en ese camino el Señor lo encuentra, se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? Y le manda a las naciones a predicar. Y él dice lo siguiente: Pablo, apóstol. La palabra apóstol es enviado, es un enviado con un mensaje importante. Muchas veces has escuchado que el apóstol fulano y sutano en nuestros tiempos. En realidad el apostolado aquí en nuestros tiempos, la palabra apóstol tiene mucho peso en la persona. En realidad el apóstol no es importante. En la palabra original el apóstol era solamente un enviado con un mensaje, en donde el importante era el mensaje y no el enviado. Si por alguna razón, por alguna peripecia, el apóstol no pudiera llegar, el enviado no pudiera llegar, tenía que conseguir a alguien que pudiera llegar o hacer llegar el mensaje, porque lo importante era el mensaje. Si el apóstol moría a medio camino, tenía antes de morir que lograr o encargarse de que alguien llevara el mensaje que él tenía, porque eso era lo importante. Aquí Pablo dice que él es enviado de Jesucristo. Entonces es un mensajero de un mensaje importante donde él no importa tanto. No es tan importante. Así que el apóstol no es alguien muy importante, sino lo que trae es lo importante, y es enviado de Jesucristo. La palabra Jesucristo está compuesto de Jesús y Cristo, que nos habla de Jesús, el ser humano, y Cristo, que es el ungido. Lo que está diciendo Pablo, está siendo enviado por el humano, que es el ungido, que es el elegido, que es el llamado,
que es el enviado seleccionado de Dios, y más adelante vamos a ver por qué o para qué Jesús fue seleccionado. Pero Pablo es enviado de Jesucristo, pero por la voluntad o decreto o mandato de Dios. Dios decretó que Pablo fuera enviado de Jesucristo, es decir, Pablo había sido seleccionado para ser enviado, aunque él no lo sabía, aunque él era perseguidor de la iglesia, aunque él se preparó para servir a Dios a través de su idea en el judaísmo, siendo irreprensible, como él dice en la carta a los Filipenses. Pero Dios lo había elegido para ser enviado. Pablo es enviado de Jesucristo, de Jesús el ungido, por la voluntad de Dios, y es enviado en esta ocasión a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ya sé, hay algunos que dicen que la palabra Éfeso no existe ahí y que esta carta es una carta que circula. Vamos a dejarlo en que fue enviada a Éfeso, pero en realidad fue enviada a los cristianos, es para nosotros también. Así que Pablo, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios o el decreto de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús. La palabra en la que quiero enfocar un poquito en esta tarde o en este día es santos y fieles. La palabra santos es consagrados, apartados. Algo que consagras muchas veces no tiene que ver con su valor, sino con quien lo consagra. Quizás has visto a lo mejor alguna vez en la casa con las mamás, con las amas de casa, que toman un utensilio, un sartén, una olla, y dicen, esto es solamente para tal cosa. Y consagran, eso es consagrar, apartan ese traste, ese instrumento, ese utensilio de cocina, lo apartan especialmente para ese uso. Y dicen, no lo utilices para nada más, esto se va a utilizar solamente para esto. Lo ha sido consagrado. No tiene gran ciencia, ni tampoco es una palabra netamente religiosa. La cuestión es, ha sido apartado, ha sido seleccionado, ha sido separado para esto y no se debe usar de otro modo porque está dedicado a esto. Entonces la palabra santo significa dedicado. Muchos cristianos a veces tienen miedo de decirse santos porque conocemos nuestras propias vidas y nuestros propios pecados, pero la palabra santo no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestra personalidad y con nuestras actitudes. La palabra santo tiene que ver con aquel quien nos ha consagrado, separado, apartado para algo, y eso es algo que vamos a ver a través de la carta. Pero hemos sido consagrados, separados, y Pablo está escribiendo a los consagrados, a los que han sido separados, los que han sido puestos aparte. Dice a los santos, y luego viene la palabra fieles. Nosotros conocemos como fiel a una persona que es confiable, que es leal, que se mantiene. Pero la palabra fiel viene de una persona que confía más que en sí mismo es confiable. Una persona que está confiado, Por eso una persona puede ser leal, porque está confiado en algo. Pudiéramos traducir aquí la palabra fieles como creyentes. Y si vamos un poquito a lo que significa creyentes, es alguien que cree. Entonces, la palabra fieles otra vez no está hablando de las personas, no está hablando de los apartados porque merecían ser apartados, ni los fieles porque son muy fieles, son personas de palabra, como a veces decimos, son gentes leales. No, fieles son aquellos que están confiados. Hemos sido separados, hemos sido apartados, dedicados, y estamos confiados. ¿En quién sería la pregunta? ¿A quién es la dedicación y en quién estamos confiados? Bueno, aquí nos dice en el versículo 1, en Cristo Jesús. Vuelve a utilizarse la palabra Jesucristo, ahora al revés, Cristo Jesús, Jesús el ungido, Jesús el ungido ser humano. Vamos a dejar pendiente la palabra Cristo Jesús, pero
Pablo ha sido enviado con un mensaje a nosotros, donde Pablo no importa sino el mensaje que nos trae a nosotros. ¿Cuál es el mensaje que nos trae? Todavía no empezamos a estudiarlo, pero lo trae no a todo el mundo, sino a los que han sido apartados, a los que han sido dedicados y que están confiados en Cristo Jesús. ¿Cuál es su confianza? ¿Cómo confían en Cristo Jesús? También lo vamos a ver más adelante, pero entendamos aquí que ni Pablo es importante, ni los santos son por sí mismos, ni los fieles tienen en sí esa capacidad de ser leales. Algunos dicen, yo no hablo ni aunque me corten la cabeza, pero no es eso lo que está hablando aquí. Aquí está hablando de gentes que tienen confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué tienen confianza en Cristo Jesús? Vamos a ver conforme vayamos desarrollándonos. Por lo pronto, quiero concluir la salutación. Gracia y paz a vosotros. Les desea gracia, les desea favor de Dios. Paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el apóstol, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es en favor a ustedes y paz, verdadera paz, tranquilidad, confianza en medio de las situaciones, una paz que vamos a explicar más adelante qué es, pero la paz, en pocas palabras, no es la ausencia de problemas. La paz no es la ausencia de problemas, la verdadera paz la da Dios. La paz no es impuesta por las armas, como las naciones dicen. Se crea la paz o se logra la paz a través de tener un ejército rodeando a los malhechores o a una nación en conflicto. La paz en realidad viene de Dios, y Pablo dice gracia, favor de parte de Dios y paz de parte de Dios a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tercera vez que leemos Jesucristo. Jesucristo es el enviado, o es el que envía a Pablo. Jesucristo es el quien nos apartó y en el que confiamos. Y Jesucristo es el que nos da favor y tranquilidad y paz. Bueno, quiero que estudiemos esta carta porque tenemos un mensaje que a Pablo se le entregó para nosotros, los elegidos. Quizá tú en esta hora dices, pero ¿cómo sé que soy elegido? ¿Cómo sé que soy separado? ¿Cómo sé que soy apartado? ¿Cómo sé que soy? Bueno, se conjugan. El que está apartado está confiado. El que está separado está confiado. Porque ha sido separado por Dios. Ha sido puesto a un lado por Dios. Y por eso está confiado. Y el que está confiado es precisamente porque entiende que no ha sido apartado por sí mismo. No ha sido apartado porque Él merezca ser apartado, porque Él deba ser apartado, porque Él tenga algo por lo cual deba ser apartado. Entonces, para nosotros es ese mensaje. Si tú quieres escuchar, aquí nos va a decir claramente por qué hemos sido apartados y por qué debemos estar confiados en Cristo Jesús. Y cómo es que recibimos el favor de Dios y la paz de Dios. Yo te invito a que no pienses como piensa el mundo, que es Dios. No pongas en tu cabeza ideas para tratar de entender a Dios. No escuches una religión que te explique quién es Dios. Entiende una cosa, Dios es el buen Padre, es un Padre bueno. Y nosotros solamente podemos ser buenos hijos. Nosotros podemos ser sus hijos amados, recibir esa bendición. Si tienes preguntas, si algo que dije aquí estuvo a lo mejor equivocado o mal entendido, yo te invito a que me dejes en los comentarios ahí tus preguntas o comentarios o quejas. Si sientes que debes corregirme en algo, no te preocupes cómo lo hagas, tú hazlo.
estoy dispuesto a escuchar porque quiero aprender también. Dios les bendiga a todos ustedes y como dice el apóstol Pablo, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre esté con todos vosotros. El Señor les bendiga.